Hace un par de años me mudé a una casa antigua en las afueras de la ciudad. No era la mejor decisión, pero el precio era increíblemente bajo, y la idea de vivir en un lugar apartado de la ciudad me atraía. La casa, con sus paredes de madera, envejecida y su jardín desordenado, tenía un aire misterioso, pero a mí no me importó. Al principio, todo parecía normal, pero pronto comencé a darme cuenta de que algo no estaba bien. La primera noche que pasé allí, no pude dormir. La casa crujía como si estuviera viva, y cada pequeño ruido me hacía saltar del susto. Pensé que era normal en una casa tan antigua, pero cuando las sombras de la noche comenzaron a tomar formas extrañas, supe que algo no estaba bien. En la oscuridad de la habitación, algo parecía observarme. Al principio, traté de ignorarlo. Pensé que solo era mi mente jugando trucos debido a la soledad y el estrés de mudarme. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Cada vez que apagaba las luces y cerraba los ojos, sentía una presencia cerca de mí, como si alguien estuviera parado justo al borde de mi cama. Me despertaba en medio de la noche, sudando, y al abrir los ojos, veía una figura oscura en el rincón más lejano de la habitación. Pero cuando encendía la luz, no había nada allí. Una noche decidí investigar. Armado con una linterna y el teléfono móvil, recorrí la casa. A medida que pasaba por el pasillo oscuro, sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nada. Mi corazón latía con fuerza, pero lo ignoré y seguí caminando. Cuando llegué al sótano, sentí una repentina corriente de aire frío. Algo me empujaba hacia abajo, hacia esa oscuridad abrumadora. Con miedo, bajé las escaleras. El sótano estaba lleno de polvo, y el olor a humedad era insoportable. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Estaba en total oscuridad, y un sonido inquietante comenzó a resonar en las paredes. Era como un susurro, un murmullo bajo e incomprensible. Me quedé quieto, intentando escuchar mejor, pero la sensación de que algo estaba cerca de mí era insoportable. Miré alrededor, y fue entonces cuando la vi. Una figura delgada y alta, con ojos brillantes y una sonrisa cruel, se materializó frente a mí. No podía moverme, ni gritar. El miedo me paralizó. La figura se acercó lentamente, deslizándose sobre el suelo, y pude ver cómo sus manos, largas y huesudas, se alargaban hacia mí. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La sombra me susurró algo al oído, algo que no entendí, pero que me heló la sangre. Finalmente, logré moverme y subí corriendo las escaleras hacia la seguridad de la planta baja. Pero cuando miré hacia atrás, la sombra seguía allí, parada en la oscuridad del sótano, mirándome con aquellos ojos brillantes. Corrí hasta mi habitación, cerré la puerta con llave y me metí bajo las sábanas, temblando de miedo. Desde esa noche, la presencia se hizo más fuerte. Las figuras oscuras ya no solo aparecían por la noche, sino también durante el día. A veces veía sombras moverse por las esquinas de las habitaciones, y otras veces escuchaba pasos en el piso superior, como si alguien estuviera caminando por los pasillos. Al principio intenté hacerle frente, buscando explicaciones lógicas, pero pronto comprendí que no se trataba de algo que pudiera entender. La casa estaba maldita, y yo
estaba atrapado en su oscuridad. Una tarde, decidí abandonar la casa. Empaqué mis cosas rápidamente y con el corazón acelerado salí por la puerta principal. Cuando miré hacia atrás, vi una figura en la ventana del segundo piso, observándome. El terror se apoderó de mí y jamás volví a mirar atrás. Nunca supe qué era aquella sombra ni qué quería, pero desde ese día no pude dejar de sentir que algo seguía siguiéndome, algo que jamás debería haber dejado entrar en mi vida. No sé cómo comenzar este relato, pero siento que es lo único que puedo hacer para liberar mi mente de lo que viví. Soy de esas personas que siempre buscan explicaciones racionales a todo, pero lo que experimenté aquella noche me dejó marcado para siempre. A veces siento que la locura comienza a tomarme, pero sé que lo que vi, lo que sentí, fue real. Todo empezó cuando decidí hacer una escapada. Necesitaba descansar y desconectar de todo el estrés de mi vida diaria. Alguien me habló de una casa en medio del bosque, en un lugar apartado, lejos de la ciudad. Parecía la oportunidad perfecta para escapar de las distracciones y encontrar paz. Lo que no sabía es que ese lugar, más que paz, me iba a dar pesadillas que no he podido olvidar. Cuando llegué, la casa parecía una construcción antigua, de esas que tienen una presencia extraña. El aire estaba denso, y aunque era pleno día, algo me hizo sentir incómodo. La casa estaba rodeada de árboles que bloqueaban la luz del sol, creando sombras alargadas y misteriosas. A pesar de las primeras impresiones, decidí quedarme. No estaba dispuesto a darle la razón a mi intuición. ¿Qué podía pasar en un sitio tan apartado, verdad? Esa noche, después de cenar algo ligero, me acomodé en el sofá. Estaba cansado y el silencio era casi absoluto, solo roto por el viento que movía las ramas afuera. Cerré los ojos y comencé a dormir, pero no pude. No podía sacarme la sensación de que algo no estaba bien. Al principio pensé que era solo mi mente, pero esa sensación creció conforme pasaban las horas. Escuché unos pasos, suaves pero claros. Me levanté de la cama y fui hacia el pasillo. No había nada, pero algo me dijo que no debía ir al fondo de la casa. No era miedo, era una especie de desesperación, como si algo me advirtiera que me quedara donde estaba. Sin embargo, la curiosidad pudo más y decidí seguir. Al caminar por el pasillo, llegué a una puerta cerrada. No recordaba haberla visto antes, y eso me desconcertó aún más. Con un nudo en el estómago, la abrí. Al otro lado, había una habitación vacía, llena de polvo y telarañas. Pero en el centro de la habitación había algo extraño. Una silla vieja, en la que parecía que alguien había estado sentado hacía muy poco. De repente, un ruido fuerte me hizo girar. La puerta se cerró de golpe. Intenté abrirla, pero no pude. El aire se volvió pesado y una sensación de frío extremo me envolvió. Miré hacia el centro de la habitación y vi algo que no puedo explicar con palabras. Una sombra, del tamaño de una persona, pero sin forma definida, se movía lentamente. No hacía ruido, solo se deslizaba por el suelo como si flotara. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, mirando esa sombra que avanzaba hacia mí.
Lo único que pude hacer fue gritar, pero no salía sonido. Mi garganta se cerró como si estuviera siendo ahogado. Entonces todo sucedió tan rápido. La sombra se abalanzó sobre mí y pude sentir una presión enorme en mi pecho. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero algo me despertó de esa pesadilla. Un grito. No era el mío, ni el de alguien cercano. Era un grito lejano, de alguien que pedía ayuda. Abrí los ojos de golpe y me encontré de nuevo en mi cama, empapado en sudor. Mi respiración era agitada y el sonido del viento seguía fuera de la ventana. Pensé que todo había sido un mal sueño, pero no fue así. Al día siguiente, al explorar la casa, encontré algo extraño en la pared del pasillo, cerca de la puerta que había cerrado la noche anterior. Un mensaje escrito con algo que parecía sangre. «No te vayas». Sentí que la casa me observaba, que no quería que me fuera, que algo me estaba atrapando. Dejé la casa inmediatamente, sin mirar atrás. Jamás he vuelto. Y aunque intento racionalizar lo que viví, sé que algo en esa casa sigue esperando, acechando a su próxima víctima. Desde esa noche, nunca he dejado de sentir esa presencia, esa sombra que, aunque no la vea, sé que sigue detrás de mí. Mi nombre es Antonio, y lo que voy a contarles es algo que jamás olvidaré, algo que no puedo sacar de mi mente, como si un pesado y oscuro secreto se hubiera incrustado en mi alma. Hace 2 años, por razones laborales, me vi obligado a mudarme a un pequeño pueblo en las montañas. El lugar era tranquilo, apacible, pero había algo en el aire que no podía identificar. Cuando llegué, me dijeron que podía alquilar una casa en las afueras del pueblo. Era una construcción antigua, de piedra, con un aire rústico que a muchos les parecería encantador. A mí, sin embargo, me dio un escalofrío cuando la vi por primera vez. Esa casa estaba rodeada por un espeso bosque, y la única forma de llegar a ella era a través de un camino de tierra que parecía perdido en el tiempo. Las paredes de la casa estaban cubiertas por una capa de musgo, y las ventanas, en su mayoría, estaban rotas o cubiertas de polvo. No entendía por qué nadie más quería vivir allí, pero decidí quedarme. El precio era bajo y necesitaba un lugar para descansar después de los largos días de trabajo. La primera noche fue extraña. Los ruidos en la casa no cesaban. Crujidos, golpes sordos y susurros. Pensé que eran cosas de la casa vieja, que los cimientos se movían con el viento. Pero a medida que pasaban los días, las cosas se volvían más intensas. A veces veía sombras en los rincones, figuras que se desvanecían en el aire tan rápido como aparecían. Pensé que estaba cansado, que mi mente jugaba trucos. Sin embargo, la sensación de estar observado no desaparecía. Una tarde, mientras exploraba el desván, encontré algo que cambió todo. Era un viejo baúl cubierto de polvo. Al abrirlo, vi una serie de cartas antiguas, amarillentas, que parecían pertenecer a una familia que había vivido allí muchos años atrás. En ellas se hablaba de algo inquietante, algo que la familia había ocultado. Las cartas mencionaban un ser que habitaba en la oscuridad de la casa, un espíritu que se alimentaba de miedo.
Decían que la familia había intentado huir, pero siempre volvían, como si algo los atrajera. Fue entonces cuando comprendí que no estaba solo. Esa noche, al irme a dormir, sentí que la atmósfera de la casa se volvía más densa, como si el aire mismo me aplastara. Los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más claros, más cercanos. Pude escuchar palabras incomprensibles, como si alguien estuviera hablando desde lo más profundo de las paredes. De repente, la puerta de mi habitación se abrió lentamente y vi una figura de pie en el umbral, completamente oscura, sin rasgos, sin rostro. Mi corazón se detuvo por un instante. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. La figura avanzó hacia mí, y el frío que emanaba de ella me paralizó. En un susurro bajo, pude escuchar su voz. «Nunca te irás de aquí». La figura se acercó más, y cuando estuvo a unos pocos centímetros de mí, sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera desvanecido por completo. Al despertar, no estaba en mi cama. Estaba en el salón de la casa, rodeado por las sombras que ya conocía demasiado bien. El amanecer no parecía llegar nunca, y el reloj de la pared se había detenido a la medianoche. Miré las cartas que había encontrado en el desván, pero ya no estaban. Solo quedaba el baúl vacío. Desde esa noche, las cosas solo empeoraron. Los susurros se convirtieron en gritos, las sombras me rodeaban constantemente, y el aire estaba siempre frío. Intenté abandonar la casa, pero siempre regresaba, como si algo me arrastrara de nuevo hacia ese lugar maldito. Hoy, después de todo este tiempo, me encuentro atrapado aquí, sin poder escapar. El ser sigue acechando, y cada vez que intento huir, me encuentra, me atrae de nuevo hacia la oscuridad. Ahora sé la verdad. Esta casa no te deja ir. Nunca lo hará. Este es mi relato, mi advertencia. Si alguna vez encuentras una casa como esta, no te acerques. No te dejes engañar por su apariencia tranquila. La oscuridad que habita en su interior nunca dejará que te vayas. Mi nombre es Laura, y lo que voy a contarles es algo que ocurrió hace más de 2 años, pero que sigue persiguiéndome. Creo que es hora de compartirlo, aunque nunca lo haya hecho antes. Lo que viví esa noche no tiene explicación lógica, y lo más aterrador es que, aunque intento olvidar, siento que todavía estoy allí, atrapada en ese lugar. Hace algún tiempo, decidí tomar unas vacaciones y escapar del ajetreo de la ciudad. Encontré una pequeña cabaña en un pueblo apartado, rodeado por un espeso bosque. La idea de estar en un lugar tan aislado me parecía perfecta para desconectar, así que reservé el lugar sin pensarlo demasiado. Nadie me dijo nada extraño sobre la cabaña. De hecho, la anfitriona fue amable, pero algo en su mirada me dejó intranquila. La cabaña era bonita, de madera, con una chimenea que emitía un cálido resplandor. Al principio, todo parecía normal. Pasé la primera noche disfrutando de la calma del lugar. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, empecé a escuchar algo. Un eco, un sonido lejano, como si alguien estuviera llamándome desde lo más profundo del bosque. Al principio lo ignoré, pensando que tal vez era el viento, pero el sonido se repetía, más fuerte
y más claro cada vez. Era un susurro, y lo más inquietante era que parecía decir mi nombre. Me levanté de la cama, asustada, y miré por la ventana, pero no vi nada en la oscuridad. Decidí que estaba imaginando cosas, así que me tumbé nuevamente, tratando de calmarme. Pero el eco persistió. Esta vez no era solo un susurro, sino una voz grave que repetía mi nombre con insistencia. Laura, Laura, ven, ven a mí. Intenté ignorarlo. Cerré los ojos con fuerza y me tapé la cabeza con las mantas, pero la voz no desapareció. En un impulso de desesperación, me levanté y corrí hacia la puerta. Salí a la oscuridad, con el aire frío golpeándome la cara. La voz parecía provenir de algún punto del bosque cercano. No podía ver nada, pero sentía que alguien me observaba. Algo no estaba bien, y mi instinto me decía que debía regresar a la cabaña. Pero algo me detuvo. En el umbral de la cabaña vi una sombra. No era un ser humano, sino algo más, algo que no pude identificar. Era una figura alta, delgada, que parecía disolverse en la oscuridad. Me paralicé. La figura se movió hacia mí, pero no podía oír sus pasos. Era como si flotara. Intenté gritar, pero el miedo me ahogaba la garganta. De repente, la sombra habló. ¿Por qué has venido, Laura? Sabías que no deberías. La voz era grave, pero no pertenecía a ningún ser humano. Era algo más profundo, como si viniera de un lugar antiguo y olvidado. Mi cuerpo comenzó a temblar, y en ese momento supe que no estaba sola en ese lugar. Algo había estado esperando mi llegada. Corrí hacia adentro, cerré la puerta con fuerza y corrí a la habitación. Pero algo cambió. Las paredes empezaron a temblar y los ecos de mi nombre llenaban la casa. Laura, ven, ven aquí. Caí al suelo, abrumada por el sonido. Las luces parpadearon y de repente todo quedó en silencio. Era un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Al mirar hacia la ventana, vi algo que jamás podré olvidar. En el bosque había ojos, miles de ojos brillando en la oscuridad, observándome, esperando. Y lo peor de todo es que no podía moverme. Estaba atrapada en ese lugar, rodeada por los ojos y esa presencia que me acechaba desde las sombras. Finalmente, el sol salió, pero no sentí alivio. La sensación de que algo estaba ahí, observándome, nunca desapareció. Decidí irme esa misma mañana, pero cuando llegué al coche, la cabaña ya no estaba. No era la misma construcción que había visto al llegar. Estaba rota, abandonada, y el bosque la rodeaba de forma aún más densa. Lo que viví en esa cabaña sigue en mi mente, y aunque he intentado olvidarlo, sé que esa presencia no me dejará en paz. No sé qué fue lo que encontré en ese lugar, pero estoy segura de que no era de este mundo. Si alguna vez encuentras una cabaña aislada en un bosque, no te acerques. No te dejes engañar por su apariencia tranquila. Algo antiguo y malvado habita en esas tierras, y nunca dejará que te vayas.